Hola, ¿qué tal? Buenas noches por aquí, buenos días por allá, buenas tardes por donde estés. Esto es lo que queda de Futuro Imperfecto, son las entrevistas imperfectas. Estamos aquí con un caballero que está en familia, así que nos recibe justo en el interior de su casa. Piti Fernández, cantante de Las Pastillas de los Abuelos. La pastilla, uy, las pastillas del abuelo. Pluralicé todo. Me encanta porque hay mucha cultura de abuelos de la nada en todo caso Hay y, muchos y abuelos. aparte una admiración total a ese seleccionado de músicos. Así que, bueno, con un poquito de porcentaje de ellos también tenemos. Está bien. ¿20 años de las pastillas ya? 20 años, 2 décadas de Pastillas del Abuelo. Acá mi hija mayor, eh, ¿qué quedamos? ¿Que no ibas a querer tomar protagonismo en esta nota como siempre lo haces? Qué increíble. Bueno, A ver, tiene ¿cuántos que años salir, tenemos? ¿no? ¿Cuántos años tenemos? Como 24 años tenemos, es verdad. La realidad es que se toma una fecha de un show especial que se llama el Show de la Colorada, Ajá. eh, donde ¿La fue en colorada todo quién? ¿En caso la el calle tipo, Yerbal? claro, Gervais Rojas, Ahí en Caballito, pleno. pleno Caballito. Ahí fue en todo caso que se armó el primer show que hicimos por nuestra cuenta. Pero antes de eso habíamos tocado con el mismo nombre unos 3 años antes en circunstancias dudosas de llamarle recitales, bares de mala muerte, pero de, de mala vida, mala muerte, todo. Eh, qué sé yo, festivales del colegio también, más bien con canciones de otros, mucho cover, unas experiencias realmente raras. Eh, Entrega de premios de handball, de ferro, Bueno, cosas pero muy así comienzan familiares, las bandas, ¿o no? claro, o en la misma vereda, qué sé yo, shows así. La primera vez que fuimos a un lugar donde había que pagar para tocar y vender entradas para sostenerse fue en La Colorada, unos 3 años después de aprender y tener un repertorio incluso. Así que se empieza a contar desde ahí, Y el nombre, me decís que lo tienen desde antes. un poquito antes, sí, ya 3 años antes, 2 años antes, por lo menos ya teníamos la idea del nombre y algunos ensayos, pero yo tengo grabaciones de ensayos que era increíble, era increíble, era realmente, ahí sí que no había siquiera, tal vez, eh, bueno, sí, había una idea de querer llegar a algo, pero era la verdad, puro corazón, corazón. ¿Cuántos años Y muchas tenías vos canciones que ahí? tampoco eran 16, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? 15, eh, era esa etapa, 15, 16 años. A los 20 años es que hacemos la trastienda. A los 20 años nuestros, más o menos. 19, 20 años nuestros. 2 o 3 años después. Bueno, Y esa fueron la trastienda, digo, la colorada. la colorada. La colorada, no la trastienda, la colorada. Y bueno, y aparte ahí se da algo que es raro, que también se organizó la gente que nos venía a ver, nuestros amigos. Ujú. La 20, ahí nace la 20. Y la 20, que eran 40 en realidad, 20 amigos del Banana Costa y Nos otros agarró la 15 de inflación. tal lado, cortaron Rivadavia, así, a pulmón, con banderas y todo, cortaron Rivadavia. Y podés creer que eso en el barrio un poco se enteró la gente. Bajaba gente de los colectivos a sumarse a una supuesta protesta, no sé, o una marcha por algo. Y no, eran unos desacatados que iban a ver una banda de Caballito que cortó la calle, iban a tocar en La Colorada. Entonces, bueno, fue un pequeño boca en boca. Y luego eso con las pintadas y todo dio comienzo a la leyenda. ¿Y cuál es la leyenda? Pues tiene que haber algún mito sobre el nombre. ¿De quién, No, el el nombre, abuelo de quién eran las pastillas? Eso es lo que queremos saber. ¿Y qué pastillas no, eran? no, en realidad fue puro marketing, fue puro marketing. Había que cambiar el nombre anterior, que tampoco era un nombre que hubiera durado mucho, porque esto arrancó muy tempranamente, pero creo que nos habremos presentado alguna vez o habremos coqueteado con llamarnos buenos para nada, y tampoco era un buen coqueteo. Entonces dijimos, vamos a cambiar eso antes No, de porque hacer era un algún nombre, papelón. digo, que te derrotaba antes de comenzar.
Sí, sí, sí. Bueno, después funcionó No Te Va a Gustar, por ejemplo, pero bueno, entiendo que en ese momento no nos gustó, bueno, para nada, y empezamos a tirar nombres. Yo me acuerdo, siempre comento dos, los bigotes de Gaña, que era un profesor nuestro de biología, que tenía unos bigotes muy particulares, y otro era las zapatillas de Hernán, el mismísimo sensei, que tenían un olor particular. Y Sí, entre me esa lluvia de imagino. ideas, que uno tiraba a uno, otro tiraba a otro, lluvia de ideas, se nos ocurrió esta un poco drogadicta, que era las pastillas del abuelo. Y fue un tema, porque la verdad era que no nos identificaba, no era, he conocido grupos de amigos que a los 15, ya 16, iban coqueteando con diferentes cócteles. No era nuestro caso, pero entendíamos que tenía punch, que era gracioso, que en un momento la gente iba a preguntar. Y entonces fue un dilema en su momento, pero fue el mejor nombre de toda la lluvia de ideas de las que salió. Y recuerdo incluso decir, che, bueno, y la abreviación, porque aparte había una cosa cultural del nombre de 4 palabras, ¿no? Eso de los redonditos de ricota, no sé, la mancha de Rolando, Los abuelos de la no sé, nada. los abuelos de la nada, era una cosa cultural que las pastillas del abuelo encajaba bien y después todos tenían que tener su abreviación, los abuelos, los redondos, la mancha, entonces bueno, las pastillas, pero más drogadicto que antes, la verdad que no sé si nos reflejaba realmente, pero como te digo, tenía un gancho. Y más pintado en la calle, la gente la veía pintada en la calle y decían, ¿qué es esto? Porque encima nosotros no poníamos las pastillas del abuelo rock, como ponía, por ejemplo, Catupecu Machu o Trujamán, o los que pintaban, ¿no? La perra que los parió. Nosotros poníamos las pastillas del abuelo fiesta. Fiesta. Entonces no se sabía bien si era tal vez una fiesta particular, como puede ser la girafiesta o la Grustop, no sé, estas fiestas, o si O era una una banda de delegación del cumbia, PAMI. o por decir una banda de cumbia, claro, al no poner rock. Entonces la verdad que generaba la verdad, intriga en la gente. ¿Y a quiénes miraban ustedes cuando comenzaron con esto? ¿Quiénes eran los referentes o los que ustedes querían ser como? Y en la etapa en la que empezamos a querer, eh, digamos, tomar expresarnos y a la vez vibrar con nuestra gente, nos fuimos focalizando siempre un poco más en el rock nacional, pero tempranamente nuestra predilección siempre fue internacional. Yo tempranamente empiezo a escuchar, bueno, en realidad no es el momento que vos me estás pidiendo, pero bueno, a eso voy, No, ¿no? Que tampoco tenemos que ser tan precisos. al principio, bueno, yo empecé a escuchar siempre música de afuera. Bueno, en realidad lo que iba llegando también, ¿viste? Pero Me llega claro, pero ¿qué tempranamente ibas un escuchando? cassette, qué sé yo, Eric Clapton, eh, Aerosmith, ¿no? En diferentes etapas, pero yo empiezo a tocar la guitarra con Eric Clapton y Marley. Eh, ¿Te acordás del disco después de Clapton que empieza te voló la cabeza? el Unplugged. El Unplugged Era de Clapton me agarra a mí joven y con 12 años y el riff de Leila me cambia la cabeza. Yo dije, yo quiero aprender a tocar esos 3 acordes de ese riff de Leila. Eh, y después, bueno, sí, también me llega paralelamente seguramente el cassette rojo de grandes éxitos de Ataque o alguna cosa de Sumo. Después un poquito más tarde Los Redondos, 16 años, por ahí, 15, 16, 17, Los Redondos. Pero tempranamente ya Sumo me había llegado o Ataque. Y algo de Sui Generis, viste, todo un poco mezclado, depende con quién te relacionás. Eh, pero supongo que cuando empezamos a hacer la banda ya 15, 16 años ya estábamos pensando en proyectos como Los Redondos, algo de Los Ratones por parte de tecladista, venía Bochi más tarde con algo de Fito, eh, y así, y así, más Y, nacional. y Versuit, cuando, eso sí nos comulgaba a todos. Si bien yo Fito nunca escuché, y Bochi sí, y Bochi, o sea, un poco sí, pero digo más redondo, y por ahí el otro menos redondo y más ratones, y otro menos ratones y más Fito, pero la Versuit era algo que todos decíamos, qué bandón, qué increíble, qué limados, qué virtuosos, qué explosivos.
que es lo que quieran, la verdad, pueden hacer lo que quieran. Bersuit siempre nos comulgó a todos. ¿En qué disco lo agarraron? Y a Bersuit lo agarramos más bien en libertinaje, donde explota, pero ahí uno se va para atrás y éramos chicos. En 2 minutos entendimos todo el pasado también. Salvo Huevo, por ejemplo, Huevo tiene nuestra edad, 39, y es nuestro asistente, nuestro stage, nuestro plomo, que él curtió incluso toda esa etapa de un under interminable de Bersuit, de como 15 años de under, y bueno, y hociquito de ratón en el medio de esa locura bohemia. Él pudo curtirlo, a nosotros un poquito después. ¿Y cuándo termina el supuesto under interminable de ustedes? ¿Cuándo sentís que ya no son under y que ya son otra cosa? Bueno, no fue tan interminable, fue un under de 4 años, 4 o 5 años. Pero esa edad cuando comenzaste parece interminable, no En llegas realidad, nunca. claro, entiendo que hoy te acabo de blanquear que en realidad hubo 3 o 4 más, así que pudieron ser 7. Pero los primeros 7, la verdad que no merecíamos un lugar en ningún espacio. Solamente, la verdad que los primeros 3 eran. Yo incluso el repertorio era muy zarpado, no zarpado, digo, yo tocaba Ángel para tu soledad, el bajo. Después había 2 canciones que prácticamente eran un choreo a una banda amiga nuestra, amiga no, una banda que nosotros mirábamos así como muy superiores, que era BAF, o que yo la miraba muy desde abajo. Después, con el tiempo, fuimos muy amigos con el cantante y escribimos juntos, pero no sé si había un repertorio para que las pastillas del abuelo sean las pastillas del abuelo. Era solo el nombre, las ganas y una búsqueda muy, muy ingenua. En todo caso, cuando hay un repertorio y lo llevamos a la Colorada, que fue en el 2002, eh, hay un comienzo de algo mágico que realmente fue mágico y se veía mágico desde ahí. Por eso incluso Bochi, que es el violero, compositor, segundo compositor conmigo, él lo ve desde abajo ese show. Él fue a ver al bajista, a Pato Méndez, al bajista anterior. Y también estando ahí y con lo mal que sonábamos realmente, éramos muy chicos, teníamos 20 años y la verdad que no sonaba bien. Sin embargo, él dijo, a mí me gustaría tocar en una banda así. Algo le vio, ¿viste? Algo había. Ujú. Y a partir de esa secuencia son 4 años. En el 2006 ya ganamos el bombardeo del demo, que como premio creo que tiene que tocar en el Pepsi Music. Ujú. Entonces ya, ese empujoncito sumado al Sensei y a 2 giras por la costa autogestionadas, donde agarramos un libro donde teníamos los mails, ¿no? La base de datos era un libro de mails, pero rico en mails, la verdad que hicimos mucha gente ahí y encima esas dos posibilidades nos dieron, junto a que conocimos una productora que fue Crack, la posibilidad de estar en el Gessel Rock, bueno, el bombardeo del demo, el Pepsi Music, el Gessel Rock, en cuestión de 6 meses ya estábamos participando de un circuito junto a Crack, eh, pero bueno, tempranamente, digo, 4 años, la verdad que es un Pero sueño poder el hacer una. concierto del bombardeo del demo, ¿te acordás cuál fue? Fue en la trastienda, eso sí fue en la trastienda. Fue la O, primera trastienda, o sea, supongo ustedes yo. presentaron el demo al programa de radio, ganaron el concurso y tocaron ¿en dónde? ¿En la trastienda? Claro, el desafío era en la trastienda junto a Nahual, una banda Buena de rock banda. muy rockera. Sí, fue Recuerdo que difícil fue en tocar el después de 2006 ellos. con toda una paranoia post-cromañón importante Mm. todavía. Y acá Huevo, que la misma persona que te digo que recién te decía que labura con nosotros y todo, en ese momento nos venía a ver. Era un amigo más, ni siquiera un fanático, porque era un amigo en realidad. Un capítulo aparte es la 20, que es un capítulo muy gracioso. Contame ese Digo, capítulo, el de la 20. ¿Cuándo aparece la 20? bueno, la 20 en realidad son 20 amigos nuestros que la verdad que no les gustaban las pastillas del abuelo, digamos. Eran amigos míos con los que íbamos a ver a Los Redondos, nosotros sabíamos lo que sonaba bien. Nosotros sabíamos lo que era ir a ver a Los Redondos a River o a Racing.
Después, la verdad que fin de semana a fin de semana ellos venían a sacar provecho de nuestra amistad en nuestros recitales, conociendo mujeres, qué sé yo, poniéndose en pedo de más, haciendo desastres al frente del escenario. Y tenían como su propio show, donde a veces nos bardeaban a nosotros con canciones desde abajo y nosotros le devolvíamos. Era como un protagonismo bien paralelo al de la banda. Eh, qué sé yo, por decirte algo, había canciones como Oscarcito, que es una balada milonga, una milonga para un pibe de la calle del primer disco, que ellos se aburrían, entonces se iban de adelante del escenario a dar una vuelta a manzana, a patear tacho de basura, no sé, a hacer rirraje con tempranos 20 años, ya boludones, sin Sí. embargo. Sin embargo, bueno, eso se iban vuelta a manzana y cuando terminaba el tema volvían a entrar. Quedaba un vacío total, atrás de ese vacío adelante que estaba la abuela de uno, la tía, la hermana, todo, la verdad, y venían con banderas que no tenían nada que ver de pastilla del abuelo, eran banderas que iban robando por la calle, como por ejemplo de Frigor o Credicop, que en aquel momento se usaba mucho tener una bandera ahí regalada. Bueno, entonces ellos venían, uno iba a pastilla y veía banderas de todo tipo de marcas, menos de pastilla del abuelo, era una cosa casi anti la banda. Sin embargo, eh, ese día sí nos ayudaron, porque Huevo dijo, bueno, si no se pueden ya bengalas, no se pueden ya banderas, no se pueden nada, ¿por qué no inflamos globo y llevamos globo y hacemos una fiesta igual? Si la pastilla del abuelo es fiesta y el 20 nos guía. Así fue que yo creo que además de la canción La Cerveza, que era una canción con unos acordes que se podía denominar medio jitera, además de la cerveza, yo creo que la acción de la 20 con los globos que llevó aquella vez, inundó de globos toda la trastienda, yo creo que en el jurado hizo un poquito de mella y ganamos por la fiesta que planteó el público de abajo, que en ese momento seguían siendo la 20. Después tocamos en Luna Park y dejaron de venir, ya ahora nos vemos en los asados, tenemos hijos, eh, y bueno, cambió un poco la dinámica. Hasta en Luna Park mantuvieron un poco la inmadurez. Luego, del Luna Park hicieron un pasacalle que decía de la Colorada al Luna Park, la 20 te sigue igual o algo así, y desaparecieron. Ahora los vemos los cumpleaños nada más, pero la verdad que la 20 tiene más de un capítulo de la locura misma, era la locura misma. Podían casi una vez por show, por ejemplo, entre que venían de Parque Chacabuco hasta el show, siempre levantaban un poligrillo, un lillera, y lo invitaban al show. Entonces venía siempre la 20 y un lillera de la calle. Siempre se iban juntando lincheras con el tiempo. Después no lograban sostener la presencia porque el linchera tiene eso, ¿no? Un poco anárquico, va viviendo la vida, pero algunos shows venían los mismos, pues. Y cosas así. Otra vez, por ejemplo, vaciaron un matafuego en la cabeza de todas las familias, todo el público salió blanco puteándolo, mi hermana, los amigos de mi hermana, eran todo familia en ese momento. Y en la merezunda que se arma con el matafuego, uno entró al buffet de donde estábamos tocando con la intención de afanarse dos vinos, pero no había vino, o por lo menos no encontró. Entonces encontró un dulce de leche chipote de 5 kilos, que en aquel momento, no sé, debía estar lo que hoy serán 15 lucas, qué sé yo. Eh, y se afanó un chipote de 5 kilos. Ese era el buffet de nuestra escuela de música. Así que al otro día, por supuesto, el director diciendo, muchachos, tienen que pagar la recarga del matafuego, se afanaron un chipote de 5 kilos del buffet que cuesta como 15.000 pesos. Y ahí, bueno, los Bochi o Fer que recién entraban a la banda se preguntaban realmente si la 20 son amigos tuyos o son enemigos. Digo, acá vienen a Claro. pudrir todo, mi hermano. ¿Esto sirve? ¿Vos te parece que esto le suma? ¿No? Y yo le decía, no, son amigos de verdad, son amigos. Vos fíjate que en algún momento esto va a servir. Y efectivamente, te digo que detrás de todo ese caos eh, había gente que flasheaba también con esa situación. Era culturalmente noventoso. Y ahora, mirando para atrás, ¿tus incursiones solistas hicieron ruido en la banda o pasaron sin problemas? Hicieron el ruido que tenían que hacer. O sea, no es que pasaron como si nada, pero tampoco podía, o sea, yo soy un tipo un poco obsesivo en algunos aspectos. Todo artista lo es. Y
Bueno, ojalá, debe haber de todo. Pero sí, no, imagínate que una decisión así yo por lo menos no la tomé improvisadamente. Ni siquiera, yo había ya tomado una decisión muy similar. Yo hice primero la primera banda que yo creo, la primera banda que yo creo paralela es Virna Lisi, que es una banda homenaje a Sumo que ahora cumple 10 años. Ya eso hizo un poco de ruido, imagínate, si hago otra banda. Bueno, no, ¿qué vas a hacer? Bueno, no, pará, tomé los recaudos, es una banda homenaje a Sumo. Las canciones mías van a ir para acá. Ah, bueno, ¿y con quién? Y bueno, y con estos que son los hermanos de ambos, porque todos los integrantes de Mirna Lisi son amigos de las pastillas del abuelo. Bueno, esa fue la primera vez que ya había sucedido algo similar, o sea que había un antecedente. Luego sucede esto de que genero 4 canciones junto con Beto, que son canciones muy personales a mi familia, una canción para mi vieja, una para mi viejo, con nombre y apellido, una para mis hermanos con nombre y apellido, Juan Pablo y Gabriela, y otra para todos los sobrinos de la familia y para toda la familia, con nombres también, que empieza a ser muy tirado de los pelos esta idea de decirle a las pastillas, che, muchachos, a ver, vamos a hacer un disco para mi familia ahora, para la tía Norma, para mi hermana Gabriela, para mi hermano Juan Pablo, para mi sobrino Mariano me va a hacer un tema para mí, y el solo lo haces vos, pero el disco es para mi familia. Y va a ser en base a un disco de mi abuelo, Francisco Betancor. Bueno, era mucho, era Sí, muy difícil. personal, era muy solista. Claro, entonces, bueno, ahí fue que ya empecé a encontrar ese concepto entero y dije, bueno, voy a hacerlo con la familia, que lo produzca ejecutivamente mi hermano, que lo produzca artísticamente mi primo. Toco, ya que estoy con mis 2 sobrinos, que son tecladista y guitarrista, y después el resto de la banda prácticamente hay la mitad es de Virnalisi. El sonidista de las pastillas del abuelo, que es tecladista en Virnalisi, toca el bajo en mi banda solista. O sea que son todos muy allegados, si no son familia, porque mis sobrinos ellos los conocen, imagínate, desde que tienen 5 años, 3 o 4. Entonces, si bien es una noticia siempre importante, voy a hacer un disco solista, todo lo que iba alrededor acompañaba cierta coherencia. Y viendo en De ahí que retrospectiva los 20 años, ¿cuál fue el momento más difícil para la banda? ¿Hubo algún momento así de quiebre donde decís, si no trabajamos esto, se puede desunir? sí, muchos, hubo muchos. En la banda hubo historias de adicciones y de recuperaciones. En la banda hubo muertes también de Melissa, que encima de la maquinaria del sistema comprado que tienen la gran mayoría de los medios hizo que sea súper eh, morboso y malintencionada la desinformación. Eh, Hubo momentos realmente inquietantes. Dame un segundo, ¿eh? Sí, Bueno, le duele la panza acá a la chiqui. Estaba con vómitos, pero por eso está bien agarradita acá y está bien, ya va a por el pasar. momento está muy bien. Ya va a pasar. Pero bueno, No, hubo muchos momentos donde hubo que estar bien unidos. Hubo momentos de- de roces, como siempre en la banda también. Eh, Hubo momentos eh, bueno, en la pandemia, qué sé yo, en la pandemia yo creo que la verdad la sorteamos bien. Veníamos con mucho laburo, fuimos los primeros en laburar después de que se abrió. No sé si fue el peor de los momentos, la pandemia, como sí pasó en otros proyectos musicales. Nosotros pudimos hacer Gran Rex, qué sé yo, fuimos los primeros en abrir las primeras plazas como Córdoba, Mendoza y Rosario. Los primeros en tocar ahí fuimos nosotros y los primeros en testear los protolocos que hubo, porque realmente eran protolocos de verdad. Y bueno, peleándonos con los productores para que por favor no se siga vivenciando esa demencia de los láser en la cara
y los barbijos al aire libre, y bueno, un montón de demencias que no tenían tampoco mucho sentido, no dejar parar a la gente, como si la gente tuviera ganas de abrazarse en ese momento donde la tele metía Es más, tanto miedo. recomendar en un momento no cantar. Sí, sí, no canta. Era, mirá, bueno, parecía una bajada de guión, la verdad. Sí, sí, Eh, parece si alguien lo guiona, no sale también. sí, sí, parece de Orwell o de Huxley. Bueno, así que sí, no nos podemos quejar esa etapa. Pero hubo otras, sí, imagínate, 20 años, en algunos momentos pendió de un hilo. Ahora, con 20 años, ¿cómo mantenés el deseo vivo? Porque es como un matrimonio, de alguna manera. Y al deseo siempre hay que trabajarlo, alimentarlo. ¿Cómo hace una banda que tiene 20 años para cambiar para seguir siendo la misma banda? ¿O qué hacen? Yo no sé. No, bueno, sí, debes saber porque sos un estudioso de un montón de proyectos. Lo que Yo sí más que bien te cada diría, banda por es un ejemplo, mundo. también, sí, yo creo que, por ejemplo, siempre hay que pensar en los Stones. Yo creo que es increíble como ellos, viste, hace rato por ahí que no sacan un disco, o por ahí sacan un disco cada vez más aletargadamente, pero ya después de tantos años va quedando como un prestigio, va habiendo también un equipo que se ocupa de que ciertas cosas sean novedad por más de que no haya tanta canción, y cada tanto sale una canción que, bueno, los ratifica como los mejores. Por ahí Está con la bien, canción pero que ellos ya, sacaron ya este año la canción que cumplieron sacaron 60 en años. cuarentena. Claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Ustedes Sí, no, cumplen 20. ¿En qué momento, cómo los sí, agarra a los 20 años? ¿Con las hormonas de cuando ustedes tenían 20 años? no, creo que no. Pues menos mal. Como dice Calamaro, la juventud está muy, muy sobreestimada. No, menos mal que no. No, nos agarra mucho más maduros y con otra percepción del tiempo. Eh, por suerte, porque también el ciclo evolutivo tiene que, justamente, valga la redundancia, evolucionar. Después, también hay un lugar para la fantasía y siempre hay un espacio para Peter Pan. Pero bueno, no nos olvidemos que el mismísimo Peter Pan en algún momento vuelve en busca de sus hijos, que son la evolución. Eh, Mucha película y de siempre, chicos has visto últimamente. Se nota que tenés hijas jóvenes. sí, sí, claro, sobre todo algunas hoy no son las mismas que antes, me parece, qué sé yo, no sé cuándo Walt Disney se acopló al nuevo orden mundial, pero en algún momento pasó, no sabría bien decirte cuándo, pero se me hace que Peter Pan era un poquito más sano, por ejemplo, que la temática de Monster Inc. O de algunas temáticas como Wall-E, que más bien son Sí, que tiene su eh, trasfondo. hacedor- hacedoras de futuro, aparte. No son tan fantasiosas, sino más bien hacedoras de futuro, ¿no? Es como, bueno, ¿qué queremos crear? Tal cosa. Bueno, hagamos una película para niños, ¿no? Entonces, bueno, Wall-E es la manera de poder crear un poco eso y Monster Inc. también, si se quiere. Y así. Así que entiendo que hoy tenemos otra percepción del tiempo y vamos jugando con eso. Antes, pero por poco tiempo, lo entendimos rápidamente eso. Por ahí corríamos atrás de los tiempos de la industria o de incluso las ganas de la gente. La gente, si es por ella, hoy más que nada te consume un disco por mes, con el consumo total y con la rapidez que la gente fagocita la información. Bueno, no, una canción por mes, una canción cada 3 meses. Y bueno, y así, y imágenes de cuando éramos tal cosa, y bueno, se aprende uno a estar vigente de diferentes maneras, entendiendo las redes y con todo un equipo que está atrás nuestro. Nunca corrimos atrás de las canciones, yo siempre cuento que Pastilla del Abuelo tiene, entre disco de estudio y disco de estudio, tiene un disco excusa. Y esos discos excusa funcionaron hermosamente desde los 90, desde los 90, desde los 2000. Así que, bueno, calibrame, amor. Ahí.
encontramos el kit y calibramos. Más o menos desde Crisis, nosotros hicimos Crisis y yo quedé vacío de composiciones. Ujú. Entonces hicimos en el medio un disco de versiones de canciones nuestras, Ajá. que fue muy bueno con Pergolini, pero era un disco de versiones. Después de como 3 años o 4, hicimos el segundo disco de estudio, Desafíos, la segunda parte de esta trilogía. Y yo quedé vacío de letras. Y tampoco me apuré mucho. Después de eso hicimos una obra conceptual sobre Ringo Bonavena, que se llamó El barrio en sus puños. Mucha gente se bajó del barco diciendo, ustedes se volvieron locos. Una obra de candombe y tango acerca de un boxeador quemero y sobre Huracán. Bueno, si soy cuervo, me bajo del barco. Bueno, se bajó mucha gente del barco. Bienvenido sea. Volvimos con Paradojas, la tercera parte de esta trilogía, y completando esta trilogía fue maravilloso lo que sucedió, pero volví a quedar vacío. Y ahí hicimos el disco de los 15 años en vivo, bla, otro disco excusa, ¿no? Para poder hacer un disco de estudio, y fue 2020, que fue un disco que no queríamos hacerlo conceptual para terminar con la trilogía, por Dios. Sin embargo, terminó siendo un disco hermosamente conceptual, mucho más libre y mucho más abstracto en algunos sentidos, pero no por eso menos conceptual, y fue un discazo. Y ahora Bueno, pero este hermoso hay disco. como una especie de concepto en torno a todo lo que vos me contás, ¿no? Sí, disco de estudio, disco excusa, disco de estudio, disco excusa, eso se repite hasta el día de No, hoy. pero Este también es un en hermoso esa disco. historia que me contaste de la banda, porque resumiste en poco tiempo 20 años de camino, y es como una especie de... Tienen algo de Peter Pan ustedes, ¿no? Sí, somos unos mentirosos bien confiables. Eh, sí, somos mitad fantasía, mitad responsabilidad. eh, y la verdad que tenemos la fortuna de caer bien parados eh, a través de los años. Lo que sí se puede decir en ese sentido, muy poco artístico, se ve, o no tiene mucho que ver con el arte, pero Pastilla del Abuelo en su totalidad, eso sí, manos en el fuego, somos maravillosas personas, realmente buena gente. Es muy difícil encontrar un mal tipo, y eso te lo van a decir los fans, los amigos, las bandas compañeras. Es una familia de buena gente que nos divertimos, ¿viste? No tiene mucho que ver con las canciones, pero ayuda a pasar 20 años juntos. No, pues quizás tenga que ver más con las canciones de lo que pensás. Tal vez también, tal vez Probablemente también. ese sea el secreto. Bueno, espero que haya 20 años más. Por lo pronto tienen shows bastante seguiditos. Van a ir a Uruguay, por lo que vi. Tienen bastante Sí, trabajo. sí, la idea es ir recorriendo el país, y siempre jugar con la idea del 20, que es el número de la fiesta, que es como siempre nos denominamos. Y entonces, bueno, de ahí es que la idea era hacer 20 localidades. Al final creo que van a ser más. 20, todos los 20 un regalo. Los 20 de junio creo que sacamos un tema, el 20 de julio hubo un documental, en algún 20 de estos va a haber un podcast, el 20 de septiembre es el primer Luna Park, 20 de octubre segundo Luna Park, 20 de noviembre alguna sorpresa, y yo me comprometo a que el 20 de diciembre haya otro Luna Park para que podamos hacer el Luna Park número 20, que sería ese, porque venimos con 17 Luna Parks en nuestra historia, y el 20 de septiembre y el 20 de octubre ya están agotados. Así Bueno, que falta el 20 de diciembre, el Luna Park número 20, en el año que cumplimos 20 años, la banda del 20, por favor. bueno, a jugarle a la quiniela entonces. ¿Sabés qué es el Eso, 20 en la eso. quiniela? La fiesta, por supuesto. Bueno, que sea una fiesta entonces. Piti, te agradezco la charla, la recapitulación y por 20 años más. Gracias, gracias. Gracias a vos, de verdad, y bueno, por otro encuentro presencial, y un Y abrazo. que no nos insuma 20 años. Chao, campeón. Te mando un Gracias, fuerte Sergio. abrazo. Piti Fernández de las pastillas del abuelo en los 20 años, felizmente resumidos. Nosotros nos vemos no en 20, sino en 7 días. Saludos a todos.